Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a tejer este suéter a crochet para mujer. Es un suéter top-down, es decir, lo vamos a tejer desde el cuello y hacia abajo. Y muy importante, cada quien lo va a construir con sus propias medidas. Van a ver que es muy fácil. Todos vamos a partir del cuello, del mismo cuello. Este cuello ajusta a cualquier talla, a cualquier tamaño de cabeza. Y después, como les decía, trabajarán sobre sus propias dimensiones y gustos. En cuanto a los materiales, vamos a necesitar un estambre o lana de un grosor número 4 o grosor medio. Este nos recomienda un gancho para tejerse del número 6 milímetros, pero nosotros vamos a utilizar un gancho número 7 milímetros para tejer el suéter. La cantidad de material dependerá obviamente del tamaño que ustedes le den a su suéter. En mi caso, yo tejí este suéter para mí, lo hice con mis propias medidas. Yo soy una persona de talla pequeña y necesité más o menos 450 gramos para tejerlo. Así que esto les puede servir de guía para calcular la cantidad de material que ustedes necesiten para el tamaño que vayan a hacer. Además de este gancho 7 milímetros, vamos a utilizar un gancho 5.5 milímetros. Necesitamos también una aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Vamos a comenzar haciendo el resorte del cuello del suéter. Para eso empezamos haciendo un nudo deslizado, pero vamos a dejar un hilito más largo aquí al principio para que este hilito nos sirva para coser al final ese resorte. Así que hacemos un aro con nuestra lana dejando esa punta por debajo, sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Entonces nos quedó este hilito más largo que, como les digo, lo vamos a utilizar para coser. Y vamos a meter en ese aro que quedó nuestro gancho número 5,5 milímetros. Tejemos 6 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una, otra vez lazada y paso por el aro del gancho, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a comenzar la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. Esto es 1 y 2. Ahí hacemos el primer punto bajo. Para hacer un punto bajo metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las dos argollas. Y así vamos a seguir haciendo un punto bajo en las cadenas que nos quedan. Entonces vamos a la que sigue, hacemos el segundo punto bajo, saco las dos argollas, siguiente cadena, meto el gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco las dos argollas. Ya llevamos 3, siguiente cadena lo mismo, 4 y siguiente cadena lo mismo, 5. Entonces, con estos 5 puntos vamos a tejer el resorte. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. Vamos a continuar haciendo puntos bajos, un punto bajo en cada punto, pero lo vamos a hacer tomando la hebra de atrás del punto, esta que tenemos aquí, la que está más lejos de nosotros de esa V que tenemos aquí en la cabecita del punto. Lo vamos a hacer así en todos los puntos a excepción del último. Entonces, vamos a empezar en el primer punto, aquí, tomo esta hebra, la hebra de atrás, y tejo el primer punto bajo. Siguiente punto, lo mismo. Ya llevamos 2, vamos al punto que sigue. 3, siguiente punto 4 y dijimos que en el último punto, en el número 5, vamos a tomar el punto completo, es decir, las dos hebras que forman la cabecita del punto. Así que meto el gancho, ahí están esas dos hebras y tejo el último punto bajo. Vamos a continuar repitiendo esta vuelta número 2 hasta que tengamos en total 70 vueltas. Este cuello que vamos a formar ajusto a cualquier tamaño de cabeza, no importa la talla que tengan, ¿ok? A todas nos va a quedar. Entonces, voy a repasarla una vez más con ustedes
hacemos una cadena siempre para subir, que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, comenzamos a tejer siempre en el primer punto, tomando la hebra de atrás, hacemos ahí el primer punto bajo y continuamos así en cada punto bajo, tomando la hebra de atrás, hasta que lleguemos al último punto. Este es el número 4. En el punto número 5 siempre vamos a tomar el punto completo, las 12 hebras que forman esa V, así. Y ahí tejemos el punto número 5, ¿ok? Ahí ya llevamos 3 vueltas, entonces vamos a continuar así hasta que tengamos 70 vueltas en total. Yo aquí ya he terminado estas 70 vueltas que teníamos que hacer. Miden aproximadamente 54 centímetros, pero si les resultó un poquito más, un poquito menos, no pasa nada. Esto es aproximado, ¿ok? Aproximadamente entonces 54 centímetros. Y lo que vamos a hacer ahora es formar precisamente ese anillo que va a ser el cuello de nuestro suéter. Entonces vamos a enhebrar la aguja lanera con ese hilito que dejamos para coser. Juntamos el fin y el principio de la tira que acabamos de hacer y vamos a coserlo. Muy sencillo. Pasamos por el primer punto que tenemos aquí la aguja y por la primera cadena que tenemos aquí. Ahí está esa primera cadena. Y unimos. Vamos al punto que sigue, así, y a la siguiente cadena aquí. Unimos otra vez, vamos al punto que sigue y a la siguiente cadena. Y aquí tenemos ya el último punto que hicimos, el número 5, y la última cadena, que aquí está. De esta manera se nota menos la costura. Vamos a volver a pasar la aguja por el mismo punto, aquí por el último, para mandarla aquí hacia adentro. Y por aquí hacemos un nudo. Así. Y después este hilito lo vamos a esconder entre los puntos. Ya tenemos el cuello del suéter y lo que vamos a hacer ahora es tejer un punto bajo al final de cada una de las vueltas que hicimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y como les decía, vamos a hacer un punto bajo al final de cada vuelta. Así que buscamos la primera vuelta, que aquí está, ahí están esos puntos bajos que tejimos en la primera vuelta. Así que al final buscamos un espacio, aquí por ejemplo veo uno, y ahí tejemos el primer punto bajo. Continuamos, aquí está la segunda vuelta, ahí buscamos un espacio al final y tejemos el punto bajo que sigue. Ya llevamos 2, vamos a la siguiente vuelta que es esta. Al final buscamos un espacio y tejemos otro punto bajo. Voy a hacerlo otra vez, aquí está la siguiente vuelta, buscamos un espacio y tejemos el punto que sigue. Y así vamos a continuar. Tenemos que tener al final 70 puntos bajos porque tejimos 70 vueltas, ¿ok? Tenemos que tejer un punto bajo en cada una de las vueltas que habíamos hecho para el resorte. Así que vamos a continuar. He dado ya toda la vuelta, me faltan hacer 2 puntos. Por aquí me queda tejer al final de esta vuelta. Y esta es la última vuelta. Este es el punto número 70 el que voy a hacer. Así. Y ahora vamos a tejer un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos de la vuelta, que es este. Mucho cuidado, no en la cadena, sino en el primer punto. Entonces, para hacer un punto deslizado, metemos el gancho, pasamos por ahí el hilo y por la argolla que tenemos en el gancho. Vamos ahora a cambiar el gancho. Vamos a cambiar al gancho número 7 milímetros. Y lo que vamos a hacer en esta vuelta es comenzar los aumentos y definir las partes del suéter, las 2 mangas, el delantero y la espalda. Así que vamos a empezar tejiendo 3 cadenas. 1, 2
y 3. Estas 3 cadenas cuentan, 2 como un punto alto y una como una cadena. En el mismo punto, en el mismo primer punto que tenemos ahí, donde hicimos el punto deslizado para unir la vuelta anterior, ahí vamos a tejer un punto alto. Para hacer un punto alto damos una lazada, metemos el gancho en ese primer punto, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto. Ahora vamos a tejer 22 puntos altos, uno en cada uno de los puntos que siguen. Los vamos a hacer en relieve tomados por detrás. No se preocupen que es muy fácil. Entonces, aquí tenemos el siguiente punto. Para hacer el punto alto en relieve tomado por detrás, damos una lazada. En lugar de meter el gancho aquí y tejer el punto alto, lo que vamos a hacer es dar una lazada, meter el gancho por un lado del punto, por detrás, de atrás hacia adelante, así. Y ahora lo vamos a regresar a la parte de atrás por el otro lado del punto. Voy a abrir aquí, así, por aquí meto el gancho, vean, estoy empujando el punto hacia atrás. Ahora damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí tenemos el primero de 22. Entonces, vamos a volverlo a hacer, damos una lazada, tenemos aquí el punto que sigue, aquí está su cabecita, entonces tenemos que pasar el gancho por un lado del punto, ahí está, y ahora lo sacamos por el otro lado del punto, así, regresando el gancho hacia atrás, empujamos ahí el punto. Ahora, damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ya llevamos 2, voy a hacerlo otra vez. Damos una lazada, vamos al punto que sigue, pasamos el gancho por un lado, lo sacamos por el otro lado, así, empujando el punto hacia atrás, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ya llevamos 3. Voy a hacer uno más. Vamos al punto que sigue, metemos el gancho por un lado, lo sacamos por el otro lado, así, y hacemos el punto alto. Ya llevamos 4. Vamos a seguir entonces así hasta tener 22 puntos altos en relieve tomados por detrás. Llevo 21 puntos altos en relieve, voy a hacer el número 22 aquí en el siguiente punto. Ya está. Y ahora, en el punto que sigue, lo que vamos a hacer es otro aumento. Aquí al principio hicimos el primero, donde tejimos las 3 cadenas y el punto alto. Ese es el primer aumento. Vamos a hacer el segundo. Así que vamos aquí al punto que sigue y tejemos un punto alto, una cadena, y en el mismo punto hacemos otro punto alto. Nos queda como una forma de V, así. Entonces, este es el segundo aumento. Ahora, vamos a continuar tejiendo puntos altos en relieve tomados por detrás, como los de aquí, pero vamos a hacer solamente 11 puntos altos en relieve. Así que vamos al punto que sigue, aquí está. Vamos a hacer el primero. Acuérdense que tenemos que hacer 11. Llevamos 1. Siguiente punto, 2, siguiente punto, 3 y así continuamos hasta tener 11. Ya tengo aquí esos 11 puntos altos en relieve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Estos puntos corresponden a una de las mangas. Los primeros 22 que hicimos aquí, estos corresponden a la espalda, ¿ok? Estos 22 que hicimos acá. Entonces, ahora nos toca hacer otro aumento como el que hicimos aquí. Así que vamos al punto que sigue, que es este, y ahí tejemos un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo punto. Así. Ahora, vamos a tejer ahora los puntos que corresponden al frente.
que también son 22. Entonces, vamos a hacer 22 puntos altos en relieve tomados por detrás. Así que vamos al punto que sigue, aquí está. Lo tomamos así y comenzamos. Este es el 1. Siguiente punto, 2. Siguiente punto, 3, 4 y seguimos así hasta tener 22. Ya que terminamos con esos 22 puntos, entonces vamos al punto que sigue y tejemos otro aumento. Hacemos igual un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo punto. Ahora vamos a tejer 11 puntos altos en relieve tomados por detrás, que son los 11 puntos que nos quedan, que corresponden a la otra manga. Así que empezamos. Vamos aquí al punto que sigue. Hacemos 1, 2 y seguimos así hasta tener 11. Llevo 9 hasta ahora, entonces voy a hacer el número 10. Y en el último punto hacemos el número 11. Con eso ya hemos terminado con los puntos de la segunda manga y para unir la vuelta vamos a hacer un punto deslizado en la segunda cadena. Aquí fue donde comenzamos, entonces aquí está la primera cadena, la segunda, ahí metemos el gancho y hacemos un punto deslizado. Así es como va el tejido. Tenemos ya el frente, las mangas y la espalda. Y nos ha quedado este adorno aquí tan bonito a todo alrededor gracias a esos puntos en relieve que hicimos. Así que vamos a continuar. Vamos a seguir tejiendo en vueltas continuas para formar el canesú del suéter. Así que para que no se nos vaya recorriendo la unión de esas vueltas y nos vaya quedando chueco, entonces tenemos que colocarnos aquí en el espacio de cadena que tenemos en ese primer aumento. Entonces, vamos a hacer un punto deslizado aquí en el espacio de cadena, en el centro de esa V, para poder comenzar la vuelta que sigue. Ahí está el punto deslizado. Y ahora otra vez subimos con 3 cadenas. 1, 2, 3. Ya saben, cuentan como un punto alto y una cadena. Y en ese mismo espacio vamos a tejer un punto alto para terminar de formar la V. Ahí está, ¿ok? Siempre vamos a comenzar así. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tejer un punto alto sobre cada punto alto de los que tenemos aquí hasta llegar al siguiente espacio de cadena. Estos puntos altos los vamos a hacer tomando la hebra de atrás del punto, siempre. Entonces, aquí está el primer punto donde vamos a comenzar. Tomamos la hebra de atrás y hacemos un punto alto, primero, y así continuamos en cada uno. Voy al punto que sigue, al siguiente. Así vamos a seguir hasta llegar al espacio de cadena, siempre tomando la hebra de atrás. Me queda tejer en estos 2 puntos, así que voy aquí. Y ahora sobre este último punto alto que tengo, igual tomando la hebra de atrás del punto. Ya llegamos entonces al siguiente espacio de cadena, tenemos que hacer otro aumento. Así que en ese espacio hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio de cadena. Hacemos una V, ahí está. Entonces, ahora vamos a seguir tejiendo en los puntos que tenemos en este lado. Empezamos desde el primero, ¿ok? Igual que hicimos aquí, desde el primer punto alto que vemos. Entonces, aquí está ese punto alto. Continúo tomando la hebra de atrás. Siguiente punto, igual. En el siguiente, y así seguimos hasta llegar al siguiente espacio de cadena.
Aquí está el último punto antes del espacio de cadena, así que ahí hago el último punto alto, ahí está. Y en el espacio de cadena hacemos lo mismo, un aumento haciendo un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Y vamos a continuar haciendo lo mismo. Ahora vamos a tejer en los puntos que siguen un punto alto en cada uno, tomando la hebra de atrás, hasta la siguiente cadena, hasta el siguiente espacio de cadena, donde vamos a hacer un aumento igual, con un punto alto, una cadena y un punto alto, ¿ok? Y después continuaremos tejiendo un punto alto en cada uno de los puntos altos que nos queden, ya saben, tomando la hebra de atrás nada más. Cuiden de no saltar ningún punto, ya lo saben, y nos vemos al final de la vuelta. Ya casi terminó la vuelta, voy a decirles cómo terminar. Entonces aquí hay otro punto y es muy importante que no olvidemos tejer sobre las dos cadenas que hicimos que cuentan como un punto alto. ¿Se acuerdan? Hicimos 3 cadenas para subir, 2 cuentan como un punto alto y una cuenta como una cadena. Entonces es importante que tejamos el último punto sobre esas 2 cadenas, porque si no, una manga nos va a ir quedando más pequeña que la otra. Así que esas 2 cadenas que cuentan como un punto alto, tenemos que tejer sobre ellas. Yo voy a meter el gancho aquí, igual tomando solamente la hebra de atrás del punto, así, y tejemos el último punto alto. Ahora sí, ya hemos dado toda la vuelta. Y para unir, hacemos un punto deslizado en la segunda cadena, 1 y 2. Lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta tal cual acabamos de hacer. Ahora les digo hasta cuándo la vamos a repetir. Primero quiero hacerla una vez más con ustedes para que no quede ninguna duda. Entonces, lo primero es colocarnos en el espacio de cadena para comenzar la siguiente vuelta. Hacemos un punto deslizado para eso. Ya estamos colocados, entonces ahora sí subimos con 3 cadenas. 1, 2, 3 cuentan como un punto alto y una cadena. Y ahí mismo en ese espacio tejemos un punto alto. Ya tenemos esa primera V y ahora continuamos tejiendo un punto alto en cada punto, comenzando desde el primero, siempre tomando la hebra de atrás. Así vamos a continuar hasta llegar al siguiente espacio de cadena. Este es el último punto que tengo antes de llegar al espacio de cadena, así que ahí tejo el último punto alto. Y ahora en el espacio de cadena hacemos un aumento con un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Ahora continuamos tejiendo un punto alto, tomando la hebra de atrás, comenzamos desde el primer punto que tenemos ahí. Así vamos en cada punto hasta que lleguemos otra vez al siguiente espacio de cadena, donde haremos un aumento con un punto alto, una cadena y un punto alto. Continuaremos tejiendo en cada punto, comenzando desde el primero y tomando siempre la hebra de atrás hasta que lleguemos al siguiente espacio de cadena. Haremos el aumento igual como lo hemos hecho y tejeremos en los siguientes puntos altos, comenzando desde el primero, un punto alto en cada punto, tomando la hebra de atrás hasta que terminemos la vuelta, donde los voy a ver para terminarla juntos. Es exactamente igual a lo que hicimos en la vuelta anterior, ¿ok? Es lo mismo. Entonces, vamos a hacerla. Vamos a terminar esta vuelta. Voy a tejer aquí. Y súper importante acordarse de tejer sobre las 2 cadenas que cuentan como un punto alto. Por favor, no lo olviden. Ahí está entonces nuestro último punto.
Unimos con un punto deslizado en la segunda cadena, 1, 2. Con eso terminamos la vuelta y acuérdense que para empezar la vuelta que sigue, siempre hay que colocarse con otro punto deslizado en el espacio de 2 cadenas, ¿ok? Subir con 3, etcétera, etcétera, etcétera. Es continuar repitiendo exactamente lo mismo que hemos hecho. Ya hemos terminado de repetir la vuelta, han visto que es muy fácil y vamos a continuar igual, repitiendo exactamente igual. Voy a doblar así el tejido para que vean cómo va. Aquí está el delantero y las mangas. Entonces, vamos a seguir repitiendo igual, como les decía. ¿Y hasta cuándo? Bueno, acuérdense que este suéter lo estamos tejiendo sobre nuestras propias medidas. Así que van a tomar la medida que va desde su hombro y hasta la mitad de su pecho. Y esa cantidad de centímetros que les resultó de medir desde el hombro y hasta la mitad del pecho, esos centímetros son los que tendrá que medir nuestro tejido desde aquí, desde esta punta y hacia abajo. Obviamente también pueden irlo probando sobre su cuerpo para asegurarse de que está bien, de que está cómodo, que va creciendo, todo en orden. Entonces, los dejo para que sigan repitiendo esa vuelta. Tomen sus medidas, pruébenlo y nos volvemos a ver. Ya tengo aquí listo mi canesú. Como estoy tejiendo este suéter para mí, en mi caso, la medida que me resultó desde el hombro y hasta la mitad del pecho, yo soy una persona pequeña, es de 25 centímetros aproximadamente. Y eso fue lo que yo tejí aquí. Tengo más o menos esos 25 centímetros. Obviamente yo fui probando esto sobre mi cuerpo. Por favor, háganlo ustedes también. No dejen de probárselo. Y bueno, una vez que ya tengan la dimensión que necesitan para su canesú, entonces vamos a continuar. Lo que vamos a hacer ahora es formar las mangas. Así que aquí hemos unido entonces la última vuelta con un punto deslizado en la segunda cadena. Vamos a hacer otro punto deslizado en el espacio de cadena para colocarnos para comenzar esta vuelta y tejemos una cadena para subir. Esta cadena no cuenta como un punto. Hacemos en el mismo espacio de cadena un punto alto, así. Y ahora vamos a continuar tejiendo un punto alto igual desde el primer punto, tomando la hebra de atrás. Vamos a continuar así en cada punto hasta llegar al siguiente espacio de cadena, hasta llegar aquí. Aquí los veo para decirles qué vamos a hacer. Tejo aquí en el último punto y en el espacio de cadena hacemos un punto alto. Ahora tenemos la opción de tejer una serie de cadenas, puede ser 1, 4, 3, 5, 6, las que necesitemos para darle más holgura tanto a la manga como al delantero o a la espalda cuando lo hagamos del otro lado. Esto es porque cada quien tiene una circunferencia de pecho diferente, entonces de esta manera logramos esa amplitud que necesitamos para que nos quede cómodo el suéter. Mientras más holgado lo quieran, bueno, pues más cadenas tejerán. Pero es muy importante que se lo prueben. Es fundamental. En mi caso, por ejemplo, yo me lo he probado. Primero comencé tejiendo una cadena, 2 cadenas, vi que no era suficiente. Para mí resultaron 5 cadenas las que tenía que agregar, las suficientes para que mi suéter quedara cómodo, para que no me quedara muy ajustado en el pecho. Entonces voy a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Por favor, ustedes empiecen probando, ya saben, con 1 o 2 van a terminar la vuelta, aumentando del otro lado igual, ahora les muestro cómo. Pruébenselo, si no les funciona, lo sienten muy apretado o lo sienten al revés, lo sienten muy suelto, entonces deshagan la vuelta y prueben con otro número de cadenas. O
sin tejer ninguna cadena. Cada quien tiene una dimensión diferente. Lo importante no es continuar tejiendo, es terminar la vuelta, probárselo y entonces sí decidir si nos queda bien, pues continuar, ¿ok? Entonces, para mí esas 5 cadenas fueron suficientes. Ya que ustedes hayan tejido las cadenas que necesitan, entonces vamos a saltar todos estos puntos que son los de la manga. Vamos a saltar todo esto hasta llegar al siguiente espacio de cadena, que aquí está. Y ahí vamos a tejer un punto alto. Ya tenemos aquí entonces el espacio de la primera manga. Vamos a continuar tejiendo. Seguimos haciendo un punto alto. Aquí voy a empezar desde el primer punto, tomando la hebra de atrás. Así vamos a continuar hasta llegar al siguiente espacio de cadena que tenemos, hasta llegar a aquí. Una vez que llegamos al siguiente espacio de cadena, tejemos un punto alto y vamos a agregar el mismo número de cadenas que hayamos agregado en el otro lado. En mi caso eran 5, así que voy a volver a tejer aquí 5 cadenas, 3, 4 y 5, y vamos a saltar todos estos puntos, todos, hasta llegar aquí al inicio de la vuelta. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos, el primer punto alto, no en la cadena, en el punto alto. Ahí metemos el gancho y hacemos un punto deslizado y con eso ya hemos terminado de formar la segunda manga y ya terminamos la vuelta. Ya que terminamos esta vuelta, es muy importante que contemos el total de puntos que tenemos ahora. Eso contando los puntos altos que tejimos y las cadenas que agregamos. Muy importante que las contemos. En mi caso, por ejemplo, tengo 88 puntos altos más 10 cadenas que agregué, 5 de cada lado. Tengo en total 98 puntos. Ustedes, por favor, también hagan su cuenta. Es importante que la hagamos porque cuando tejamos la vuelta que sigue, tenemos que reajustar esa cantidad de puntos a tener un número múltiplo de 3. Esto es porque la puntada que vamos a hacer en la parte de abajo del suéter necesita un número, múltiplo de 3 para tejerse. Entonces, si no tenemos ese múltiplo de 3, lo que vamos a hacer es agregar 1 o 2 puntos según necesitemos para llegar al múltiplo de 3 más cercano. En mi caso, por ejemplo, si yo tengo 98 puntos, 98 no es múltiplo de 3. El más cercano sería 99, porque 3 por 33 me da 99. Así que yo tendría que agregar un punto. Lo que voy a hacer es tejer un punto extra en la espalda. En caso, por ejemplo, de que necesiten agregar 2 puntos, no hay ningún problema. Van a agregar un punto en la espalda y un punto en el frente, ¿sí? Van a hacer esos 2 puntos extra. No hay ningún problema y es muy fácil. Ahora lo van a ver, lo voy a hacer con ustedes. Entonces, ya que hicieron su cuenta y que vieron si tenían que agregar o no puntos, vamos a continuar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y comenzamos a tejer desde el primer punto. Tomando solamente la hebra de atrás, vamos a tejer un punto bajo. Para las personas que no necesitan agregar ningún punto porque tienen un múltiplo de 3 en el total de sus puntos, entonces van a continuar tejiendo un punto bajo en cada punto, tomando la hebra de atrás, y lo mismo van a hacer en las cadenas que tejieron, van a tejer un punto bajo en cada una. Para las personas, por ejemplo, que están en mi caso, que necesitan agregar un punto para llegar al múltiplo de 3, entonces yo, por ejemplo, lo voy a agregar aquí. En lugar de tejer solamente un punto bajo, voy a tejer 2. Ahí está ese punto extra que necesito. Y ahora ya puedo seguir tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos que tengo. Entonces vamos a seguir así hasta llegar a las cadenas. Aquí, por ejemplo, ya tejí en el último punto alto que tengo. Ahora voy a tejer sobre las cadenas. Pueden hacerlo tomando
los 2 hilitos de la cadena, así, o pueden hacerlo tomando solo uno. Es como ustedes quieran. Es lo mismo. Yo voy a tomar 2. Ahí va uno, otro. Aquí está la última cadena que tengo. Y ahora ya voy a tejer sobre los puntos que me quedaron en el delantero. Yo no tengo que agregar ningún punto más, entonces voy a tejer solamente un punto bajo sobre cada punto, pero si alguien tuviera que agregar otro punto más, entonces ya sabe, teje 2 puntos bajos, así, en uno de los puntos. No es mi caso, ya les había comentado, entonces yo voy a seguir tejiendo un punto bajo en cada punto. Ya voy a terminar, tejo aquí un punto y en la última cadena que tengo igual. Si ustedes también ya terminaron, corten su estambre. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Y ahora pasamos ese hilo por la argolla que tenemos en el gancho y ya está. Ya terminamos la parte del canesú. Así se ve el canesú. Aquí están las cadenas que yo agregué. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer la parte de abajo del suéter. Para eso nos vamos a acomodar en la espalda y vamos a buscar un punto que esté en el centro o cerca del centro. Vamos a agregar entonces una hebra nueva en ese punto que tengamos en el centro o cerca del centro. Metemos ahí el gancho, tomamos nuestro estambre otra vez, lo sacamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Vamos a ir tejiendo sobre este hilito que nos quedó para que ya quede escondido. En ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo, un punto medio alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas de una vez. Ese es un punto medio alto. Y ahora un punto alto en el mismo punto. Así que volvemos a meter el gancho y hacemos ahí un punto alto. Saltamos ahora 2 puntos, 1 y 2. Y en el punto que sigue vamos a hacer lo mismo. Entonces voy a tomar este hilo. Salto 2, 1 y 2, voy al que sigue y tejemos un punto bajo, un punto medio alto, damos una lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 3 argollas y un punto alto, también en el mismo punto. Así. Y vamos a continuar repitiendo esto. Vamos a saltar 2 puntos y a tejer en el que sigue un punto bajo, un punto medio alto y un punto alto. Voy a hacerlo otra vez. Saltamos 2 puntos, 1, 2, vamos al que sigue, tejemos un punto bajo, un punto medio alto, meto el gancho, lazada, saco hebra y saco las 3 argollas y un punto alto. Los 3 en el mismo punto. Y así vamos a continuar a todo lo largo de la vuelta. Acabo de tejer en este punto, salto 2, 1, 2. Voy a tejer aquí otra vez un punto bajo, un punto medio alto y un punto alto, los 3 en el mismo punto. Y nos deben de quedar 2 puntos al final, 1 y 2, que vamos a saltar y vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y ahora sí tenemos que dar vuelta al tejido, porque aunque vamos a seguir tejiendo en redondo, ahora sí tenemos que ir y venir en nuestras vueltas. Así que damos vuelta al tejido, ahora vemos el revés de esos puntos que acabamos de tejer. Y vamos a seguir haciendo lo mismo. Esta puntada es muy fácil. Siempre vamos a hacer punto bajo, punto medio alto y punto alto. Empezamos a tejer desde el primer punto, el que tenemos aquí pegadito a la cadena que acabamos de hacer. Ahí vamos a hacer un punto bajo, un punto medio alto
y un punto alto. Igual saltamos 2 puntos, 1 y 2, vamos al punto que sigue, que si se fijan es el punto bajo de la vuelta anterior. Y ahí hacemos lo mismo, punto bajo, punto medio alto y punto alto. Seguimos, saltamos 2 puntos, 1 y 2, vamos al punto que sigue, que es el punto bajo de la vuelta anterior, y hacemos lo mismo. Súper, súper fácil. Así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Vamos a terminar esta vuelta, acabo de tejer aquí, así que salto 2 puntos, 1 y 2. Tejo este grupo, punto bajo, punto medio alto y punto alto. Y nos quedan al final 2 puntos para saltar, 1 y 2. Aquí comenzamos la vuelta, así que hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Y de lo que se trata ahora es de continuar repitiendo esta vuelta tal cual acabamos de hacer. Siempre, eso sí es muy importante, subir con una cadena y no olvidarse de dar vuelta al tejido. Siempre, siempre. Y comenzar a tejer desde el primer punto, el que tienen pegadito a la cadena que acaban de hacer. Ahí harán el primer grupo de punto bajo, punto medio alto y punto alto. Continuarán igual, siempre saltando 2 puntos y en el que sigue haciendo el siguiente grupo. Entonces vamos a continuar repitiendo esa vuelta hasta alcanzar el largo que a cada quien le guste. Así que váyanlo probando. Consideren nada más que al final, abajo, vamos a hacer un resorte así como este que tiene unos 4 centímetros de ancho aproximadamente. Entonces, a seguir repitiendo hasta alcanzar el largo que quieran. Bueno, pues ya he terminado de tejer esta parte de abajo. En mi caso he tejido aproximadamente 17 centímetros con este punto, pero acuérdense que eso es diferente para cada persona. Cada quien lo está haciendo según sus propios gustos y necesidades. Entonces, si ya terminaron con esta parte, ya alcanzaron el largo que querían, lo que vamos a hacer ahora es continuar con un resorte aquí abajo, un resorte como el del cuello de aproximadamente unos 4 centímetros de ancho. Y lo que sí les voy a pedir, por favor, es que se fijen que la última vuelta que hayan hecho sea una vuelta por el derecho del tejido, ¿sí? Que vean el derecho de esa vuelta aquí al final, para poder empezar el resorte por aquí, por la cara del derecho del tejido. Si no es así, no pasa nada, no se preocupen, simplemente pueden destejer una vuelta o tejer una vuelta más, ¿ok? No pasa nada. Entonces, bueno, si ya están listos, pues vamos a empezar. Para tejer este resorte vamos a usar una vez más el gancho 5,5 milímetros, 5,5 milímetros. Y como ven, bueno, tengo el derecho del tejido hacia afuera, tengo aquí el lado del derecho de la última vuelta. Así que vamos a empezar. Vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a empezar a tejer en este sentido. Así que voy a acomodarme. Así. Y vamos a comenzar esta vuelta en la segunda cadena desde el gancho. 1 y 2. Ahí tejemos el primer punto bajo. Y vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada una de las siguientes cadenas. Aquí está la última. Entonces tenemos en total 5 puntos. Con estos 5 puntos vamos a tejer todo nuestro resorte. Vamos a unir aquí en la base, pero vamos a saltar el primer punto, este. Vamos a unir aquí, a partir del segundo punto, que si se fijan es el punto medio alto. Entonces ahí metemos el gancho, hacemos un punto deslizado y un punto deslizado en el punto que sigue. Y ahora tenemos que dar vuelta al tejido para ver el revés de esos puntos que acabamos de tejer.
Vamos a comenzar esta siguiente vuelta en el tercer punto desde el gancho. Así que saltamos el primero, que es este, saltamos el segundo, vamos al tercer punto. Estos dos puntos que estamos saltando son los dos puntos deslizados que acabamos de hacer. Ahí no vamos a tejer. Entonces, salto el primero, salto el segundo, vamos al tercero. Ahí tejemos un punto bajo, tomando solamente la hebra de atrás del punto. Hacemos igual en el punto que sigue. Siguiente punto igual, un punto bajo tomando la hebra de atrás. En el cuarto punto igual y en el quinto punto vamos a tomar el punto completo, las dos hebras que forman esa V. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y volvemos a dar vuelta al tejido. Vamos a tejer 5 puntos bajos tomando solamente la hebra de atrás del punto. Empezamos desde el primero. Ahí va 1, siguiente punto 2, 3, 4 y mucho cuidado con el quinto punto. Tomamos solamente la hebra de atrás. 5 y volvemos a unir aquí en la base. Entonces vamos al punto que sigue, hacemos un punto deslizado y al siguiente punto y hacemos otro punto deslizado y volvemos a dar vuelta al tejido. Hacemos lo mismo, comenzamos la vuelta en el tercer punto desde el gancho, 1, 2, aquí vamos al tercero, tejemos 4 puntos bajos tomando solamente la hebra de atrás, llevo 1, 2 y 4 y ahora en el punto número 5 tomamos el punto completo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a continuar haciendo lo mismo. Entonces tejemos 5 puntos bajos tomando solamente la hebra de atrás. Empezamos desde el primero. 1, 2 y 5, aquí está. Y volvemos a unir con un punto deslizado en el siguiente punto y un punto deslizado en el punto que sigue. Damos vuelta al tejido, comenzamos en el tercer punto desde el gancho, 1, 2, 3, hacemos 4 puntos bajos tomando la hebra de atrás. Este es el 4 y en el quinto punto tomamos el punto completo. Subimos con una cadena, damos vuelta al tejido, nos toca hacer 5 puntos bajos tomando solamente la hebra de atrás del punto. Aquí está el punto número 5 y vamos a continuar igual. Hacemos un punto deslizado en el punto que sigue y uno en el siguiente punto. Damos vuelta al tejido y seguimos tejiendo igual. Ya vieron cómo va creciendo este resorte. Entonces tenemos que seguir así hasta dar toda la vuelta. Ya he dado toda la vuelta, ya no tengo más puntos aquí donde unir en la base, así que si ustedes también ya terminaron, vamos a unir estas dos partes con un punto deslizado y el mismo gancho. Así que vamos a hacer un punto deslizado aquí en la base, puede ser aquí o puede ser en el primer punto, donde ustedes quieran. Yo lo voy a hacer aquí. Y ahora vamos a unir así. Tomamos de este primer punto la hebra que está adentro, aquí, y tomamos la primera cadena que tenemos acá, que es esta. Tomamos la hebra, la sacamos por ahí y por las dos argollas que tenemos en el gancho. Vamos así en cada punto.
Entonces vamos al punto que sigue, tomamos la hebra que está adentro y aquí tomamos la siguiente cadena. Tomamos la hebra, la sacamos y la pasamos por las 2 argollas que tenemos en el gancho. Otra vez, tomo la hebra de adentro del punto, la siguiente cadena, saco por ahí la hebra y por las 2 argollas que tengo en el gancho. Y lo hacemos en el último punto. Y ya está. Corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y esto ya está. Hay que esconder este hilito por el revés del tejido. Ya que terminamos el resorte en la parte de abajo, entonces vamos a comenzar las mangas, que es lo único que nos falta. Así que nos acomodamos, vamos a agregar una hebra nueva aquí en la parte de abajo, donde agregamos esas cadenas. Al momento de unir el canesú, busquen una cadena que esté en el centro o cerca del centro. Vamos a tejer la manga de manera que se vaya haciendo más angosta hacia el final. Así que vamos a hacer disminuciones, vamos a quitar 2 puntos cada 2 vueltas. Es muy fácil, van a ver. Vamos a empezar agregando esta hebra nueva en alguna cadena que tengan en el centro, en esta parte, o cerca del centro. Como yo, por ejemplo, hice 5 cadenas, entonces la cadena del centro es esta, es la número 3. 1, 2, 3. Ustedes busquen la cadena que esté más en el centro. Ahí vamos a pasar el gancho, sacamos la hebra y vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2. Estas 2 cadenas no cuentan como un punto, son solo 2 cadenas para subir. Y vamos a tejer en esa misma cadena un punto alto. Vamos a continuar tejiendo un punto alto en las cadenas que nos queden, si es el caso, y si no, vamos a utilizar estos espacios que tenemos aquí antes de llegar al primer punto alto que tenemos acá. Así que yo voy a tejer por aquí. Aquí tengo una cadena. Por aquí tengo otra. Ahora voy a utilizar estos espacios tratando de repartir los puntos lo más parejitos posibles, lo más equidistante que se pueda. Así que voy a utilizar este espacio y aquí este espacio. Ahora ya tenemos aquí los puntos altos, así que vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto, tomando siempre la hebra de atrás para continuar con la misma trama que llevábamos en el canesú. Entonces vamos a hacer estos puntos altos hasta dar toda la vuelta. Ya he dado toda la vuelta, he tejido también en los espacios que tenía aquí y en las cadenas que me quedaban en esta parte. Si ustedes también ya dieron la vuelta, entonces vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto alto que tejimos. Tengan cuidado de hacerlo ahí y no en alguna de las cadenas. Vamos a comenzar la segunda vuelta de la manga, pero antes quiero decirles que vamos a intercalar el inicio y el final de las vueltas que hagamos aquí en la manga para evitar que la unión nos vaya quedando torcida. Acuérdense que como estamos trabajando en vueltas continuas, si siempre empezamos y terminamos en el mismo lugar las vueltas, lo que sucede es eso, que la unión va quedando torcida. Así que no se preocupen, va a ser muy sencillo. Vamos a empezar esta segunda vuelta. Subimos con 2 cadenas. Estas 2 cadenas no cuentan como un punto y en lugar de comenzar la vuelta en el primer punto, la vamos a comenzar en el segundo punto. Vamos a hacer 2 puntos altos cerrados juntos porque en esta vuelta vamos a disminuir un punto al principio y un punto al final. Así que saltamos el primer punto, vamos al punto que sigue y ahí comenzamos un punto alto.
metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí dejamos ese punto alto, no lo vamos a cerrar. Vamos al punto que sigue y vamos a comenzar otro punto alto. Damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas. Entonces, ya tenemos ahí 2 puntos altos sin terminar. Vamos a cerrarlos ahora juntos. Damos una lazada y sacamos las 3 argollas que tenemos en el gancho. De esa manera, de 2 puntos hemos hecho solamente 1. Ya hemos quitado un punto. Ahora vamos a seguir tejiendo un punto alto en cada punto, ya saben, siempre tomando la hebra de atrás. Y nos vemos al final, aquí, para decirles cómo vamos a terminar. Ya casi llego al final. Esta vuelta, en lugar de terminarla aquí, en el último punto alto que tenemos, la vamos a terminar aquí sobre el punto deslizado que hicimos de la vuelta anterior para unirla, ¿se acuerdan? Ahí es donde vamos a terminar para compensar ese punto que saltamos aquí al principio. Y tenemos que hacer al final 2 puntos altos cerrados juntos, así como hicimos aquí al principio. Entonces, yo voy a tejer en este punto que me falta y en este. Entonces, ahora sí me queda este último punto y el punto deslizado donde tejer. Entonces, vamos a hacer ahí 2 puntos altos cerrados juntos. Comenzamos uno aquí en este punto alto y comenzamos el otro sobre el punto deslizado. Igual vamos a tomar solamente la hebra de atrás del punto, así. Ahí comenzamos el segundo punto alto y ahora lo cerramos juntos, así. Y unimos con un punto deslizado aquí en el punto que nos resultó de estos 2 puntos altos cerrados juntos. Entonces, en esta vuelta número 2 hemos quitado un punto al principio y un punto al final de la vuelta. Vamos a continuar con la vuelta número 3. Subimos con 2 cadenas que no cuentan como un punto y esta vuelta sí la vamos a comenzar en el primer punto. Vamos a hacer un punto alto aquí en el primer punto. En esta vuelta no vamos a hacer ninguna disminución, así que vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada punto hasta dar toda la vuelta. Siempre acuérdense de tomar la hebra de atrás. Terminamos la vuelta, la vamos a terminar aquí en el último punto, que es precisamente donde hicimos los 2 puntos altos cerrados juntos. Aquí terminaremos, unimos con un punto deslizado en el primer punto alto que tejimos. De lo que se trata ahora es de continuar repitiendo la vuelta número 2 y la vuelta número 3 tal cual las acabamos de hacer, siempre fijándose dónde empieza y termina cada una de esas vueltas. Vamos a continuar repitiendo estas 2 vueltas entonces hasta que alcancemos el largo que cada quien necesite para su manga. En el caso, por ejemplo, de querer una manga larga, que es como la que yo voy a hacer, lo que les aconsejo es que tejan hasta alcanzar la altura de la muñeca. Después vamos a tejer un resorte igual al que hicimos en la parte de abajo y el que hicimos en el cuello. De cualquier manera, si alguien quisiera dejar su manga más corta, hacerla 3/4 o terminarla a la altura del codo o más arriba, como ustedes quieran, está bien, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces los dejo para que sigan repitiendo las vueltas 2 y 3 hasta que alcancen el largo que necesitan. Una vez que alcancen el largo que querían para su manga, yo aquí ya lo he hecho, vean qué bien nos ha quedado la unión, no se nota y va bien derechita. Entonces, lo que vamos a hacer es volver a cambiar de gancho para tejer el puño. Vamos a cambiar al gancho 5.5 milímetros y vamos a tejer el puño. El puño lo vamos a tejer igual que el resorte de la parte de abajo, igual con 5 puntos bajos. La única diferencia que vamos a tener aquí es que en lugar de unir aquí en la base con 2 puntos deslizados, vamos a unir con 3
para ir disminuyendo puntos y que se cierre un poquito. Entonces vamos a subir con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Comenzamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho, 1 y 2, ahí hacemos el primer punto bajo y continuamos así en cada cadena. Aquí está la última cadena, es el punto número 5. Vamos a unir entonces aquí en la base, comenzamos desde el primer punto aquí y hacemos un punto deslizado en el punto que sigue y otro punto deslizado más en el punto que sigue. Vamos a unir con 3 puntos deslizados aquí en la base y ahora vamos a dar vuelta al tejido. Comenzamos, por lo tanto, esta siguiente vuelta en el cuarto punto desde el gancho. Tenemos que saltar esos 3 puntos deslizados. Así que saltamos el primero, saltamos el segundo, saltamos el tercero, vamos al cuarto punto y ahí comenzamos la vuelta, haciendo un punto bajo, tomando la hebra de atrás del punto. Seguimos igual en el punto que sigue, igual en el siguiente, en el cuarto igual y en el punto número 5, acuérdense que tomamos el punto completo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido, hacemos esta vuelta comenzando desde el primer punto, acuérdense que hacemos 5 puntos bajos tomando la hebra de atrás, aquí llevo 2, este es el número 5, ¿ven? Es igual que el resorte que hicimos abajo. Y ahora unimos aquí en la base. Hacemos un punto deslizado en el punto que sigue, un punto deslizado en el siguiente y un punto deslizado en el siguiente punto. Esa es la única diferencia, que estamos uniendo con 3 puntos deslizados. Y vamos a dar vuelta al tejido. Voy a tejer esta vuelta también con ustedes. Comenzamos la vuelta en el cuarto punto desde el gancho, entonces saltamos el primer punto, saltamos el segundo, saltamos el tercero, vamos al cuarto punto, tejemos ahí el primer punto bajo tomando la hebra de atrás y así continuamos en los siguientes puntos. En el último punto tomamos el punto completo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y tejemos 5 puntos bajos tomando la hebra de atrás. Empezamos desde el primero. Unimos, ya saben, aquí con 3 puntos deslizados. Entonces vamos al punto que sigue. Hacemos un punto deslizado, siguiente punto, hacemos otro punto deslizado y siguiente punto hacemos otro punto deslizado. Y continuamos repitiendo igual, ¿ok? Es lo mismo que hicieron en la parte de abajo, solo uniendo aquí con 3 puntos. Vamos a repetir así hasta que se nos terminen los puntos y lo vamos a hacer tantas veces como podamos, así que los dejo y ahora que de toda la vuelta los vuelvo a ver. Ya he dado toda la vuelta y aquí al final me queda solamente un punto en la base, así que ya no voy a seguir más, voy a hacer un punto deslizado ahí y voy a unir estas dos partes. En caso, por ejemplo, de que les hayan quedado 2 puntos al final, lo que pueden hacer es tejer 2 puntos deslizados, tejer las 2 vueltas que les tocan y unir las 2 partes, ¿ok? Y bueno, si les quedó exacto, pues qué mejor. Entonces, yo voy a hacer ahí un punto deslizado. Acuérdense que para empezar a unir tenemos que hacer un punto deslizado en algún punto de la base, así como hicimos en la parte de abajo, en el resorte de la parte de abajo. Y ahora sí, empezamos a unir igual. Tomamos la hebra de adentro, la primera cadena. Otra vez, tomo la hebra de adentro y la cadena que sigue.
Y así continuamos en cada punto y en cada cadena. Y ya está, corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y vamos a esconder todos estos hilitos. Así es como ha quedado la manga, quedó bastante bien. Yo la he ido probando, obviamente, sobre mi cuerpo y me quedó una manga que mide desde aquí y hasta aquí de 52 centímetros. Y después tejí el puño, que son 4 centímetros más. Yo tejí esta parte hasta llegar a la altura de la muñeca y después fue que comencé el puño, así como se los había sugerido. Vamos a tejer ahora la otra manga. Yo por aquí ya la tengo hecha, la van a tejer exactamente igual, así que comenzarán en la misma cadena aquí abajo, en la misma cadena que comenzaron acá, y tejerán la misma cantidad de puntos. Harán el mismo número de vueltas y después tejerán el puño igual. Sí, el proceso es exactamente el mismo. Cuando terminen, van a esconder todos esos hilitos que quedaron por el revés del tejido. Así que enhebren la aguja lanera con cada uno de ellos y simplemente se trata de pasarlos un poquito entre los puntos. No hace falta seguir ningún orden. Cuando terminen, corten lo que les sobra y ya está. Y cuando terminen de esconder todos esos hilos, pues ya terminaron el suéter. ¿Vieron qué fácil fue hacerlo? Espero que les haya gustado este tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales, ya saben, de tejido a crochet y a 2 agujas. Y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.